No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y hoy, con Jordi descansando, compartirlo con Raquel. Hola Marcelo y hola a nuestros oyentes. ¿Qué tal? Los ataques con misiles desde Gaza ocupan un lamentable primer lugar. En este sentido, Egipto, otra vez, se erige como mediador para lograr una nueva tregua, que tal vez permita volver a la normalidad a las ciudades del sur de Israel. En cambio, en el noroeste de Siria se ha descubierto un complejo que genera dudas y preocupación. Finalmente, nos hacemos eco de una noticia que llega desde Argentina. Un represor antisemita se sentará en el banquillo de los acusados. Y por supuesto, después de esta primera parte del informativo, hoy Raquel continuará para deleitarnos con su agenda cultural. Según informó el periódico israelí Aurora, un alto funcionario egipcio afirmó que Israel aceptó retrasar brevemente una amplia ofensiva militar en la franja de Gaza con el objeto de darle tiempo al Cairo para que trate de persuadir a las facciones palestinas de que detengan los ataques con cohetes contra el sur del país, e Israel accedió a otorgar como plazo hasta la medianoche de ayer. Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió desde el podio de la Knesset que Israel responderá con fuerza y firmeza contra quienes amenacen su seguridad. La organización terrorista Yihad Islámica, que inició los ataques la semana pasada, prometió eventualmente detener la violencia si Israel también lo hacía. No obstante, continuó el lanzamiento de cohetes. Esto provocó la represalia aérea israelí, aunque esta vez los ataques contra el sur del país fueron reivindicados por un grupo palestino diferente. Cada vez parece más dudoso que Hamas no tenga nada que ver. A Hamas nada se le escapa de su control en Gaza. Y parece que está tirando la piedra y escondiendo la mano. Los misiles hoy son reivindicados por una facción, mañana por otro grupúsculo. Y mientras tanto se dan el lujo de mantener la tregua, de hacerse los sorprendidos, de mirar para otro lado. Y gran parte de la prensa occidental compra gustosa esta estrategia. De hecho, para el Diario Público de España, el alto el fuego fue roto igualmente por yihadistas como por Israel, como si fuese igual la agresión que la autodefensa, y como si en este juego mezquino del doble rasero, de interpretar todo como si fuera un cuadro de Pollock, todo valiera. Unos atacan a la población civil. Los otros centran sus esfuerzos en defender a su población y en focalizar sus ataques sobre los objetivos exclusivamente militares. Y mientras tanto, en el sur de Israel, la situación es dramática. Tienes razón, tal es así que las escuelas permanecieron ayer cerradas por tercer día consecutivo en el sur del país, ante la escalada de violencia de los terroristas yihadistas de la Franja de Gaza, por temor a nuevos ataques con cohetes. Por otra parte, la Universidad Ben Gurión, con sede en Beerseba, ha decidido continuar con los cursos normalmente. El periódico Haaretz indicaba que los terroristas de Gaza habían reiniciado el ataque con misiles hacia el sur de Israel el lunes. Al menos 7 cohetes fueron lanzados sobre las ciudades de Beerseba y Sderot. De los 2 lanzados sobre Beerseba, uno fue interceptado por el sistema antimisiles Kippat Barzel, cúpula de hierro. En el caso de Sderot, 2 misiles fueron alcanzados por el sistema de protección. Ayer mismo, Dori Lustro narraba para Radio Sefarad, desde la ciudad de Beerseba, en el espacio por Israel, que la inquietud era palpable. Todos aguardan, sin querer hacerlo, el sonido de la sirena. También recordó al hombre que falleció a causa de las esquirlas que contienen los misiles para potenciar su acción letal. No sé tú, pero luego de ver lo de la Asamblea General, yo me pregunto, ¿qué papel jugarían estos criminales en un hipotético Estado palestino, declarado además unilateralmente? ¿Y mediante qué pirueta moral se puede equiparar el ataque indiscriminado sobre población civil con una acción defensiva puntual contra el origen de los ataques? Las sirenas, en tanto, suenan en el sur de Israel, pero en realidad reina el silencio de la comunidad internacional, que parece quedarse sin voz para denunciar los actos criminales de grupos terroristas que han tomado Gaza como su coto particular.
y con Hamás como el primero de ellos. Entonces, ¿cómo ha de fiarse Israel de vecinos como este o como Siria? Sí, hablamos precisamente de Siria. Investigadores de las Naciones Unidas identificaron, según el diario Aurora, un complejo en el noroeste de Siria que refuerza las sospechas de que el gobierno de Bashar el-Assad estuvo trabajando con Khan, el padre de la bomba atómica de Pakistán, para adquirir la tecnología necesaria para fabricar armas nucleares. Las construcciones se corresponden con el diseño de una planta de enriquecimiento de uranio, suministrado a Libia cuando Gaddafi estaba tratando de desarrollar armas nucleares bajo la dirección de Khan. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, de las Naciones Unidas también consiguió la correspondencia entre Khan y Muhyiddin Issa, un funcionario del gobierno sirio que propuso una cooperación científica estrecha y una visita a los laboratorios de Khan tras la exitosa prueba nuclear de Pakistán en 1998. El complejo en la ciudad de Al-Asaka parece ser ahora una planta de hilado de algodón y los investigadores no han encontrado ninguna señal de que fuera usado alguna vez para la producción nuclear. Sin embargo, la coincidencia en el diseño es llamativa. El gobierno sirio aún no ha respondido a una petición del OIEA para visitar este complejo. Si esto empieza a aparecer en Siria, más allá de que sea un proyecto descartado, no quiero imaginarme cómo estarán de avanzados en Irán, un país que por otra parte, una y otra vez y sin pelos en la lengua, ha amenazado con borrar a Israel del mapa. Es cada vez más evidente, ¿no?, que la comunidad internacional debe encontrar nuevas fórmulas para actuar a nivel internacional. Las amenazas y las distintas coyunturas han cambiado muchísimo desde que se fundaran las Naciones Unidas. Y esta organización se está empezando a mostrar cada vez más incapaz de estar a la altura de las circunstancias actuales. En cambio, el que sí ha estado a la altura de las circunstancias fue el juez argentino Ollarvide. Nos felicitamos por eso. En un dictamen inédito, el juez federal Norberto Ollarvide aceptó ayer como querellantes a Eduardo Sayek y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en una causa por violación de los derechos humanos contra el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, considerando por primera vez a un civil como posible responsable de los delitos de terrorismo de Estado y antisemitismo. Días atrás, la Cámara de Casación apartó al juez Daniel Rafecas de la causa iniciada por Sayeg contra Martínez de Hoz, en la que también involucraba al ex vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal. Durante el régimen militar, Sayeg sufrió el desapoderamiento del Banco Latinoamericano de Inversión, en un caso considerado oportunamente como un delito penal económico y de antisemitismo por el juez español Baltasar Garzón. La mañana del 31 de octubre de 1980, Sayeg, propietario y vicepresidente ejecutivo de la entidad bancaria, fue secuestrado por un grupo policial y recibió torturas durante toda una semana. Después de 31 años, el empresario finalmente pudo impulsar la investigación sobre las responsabilidades del exministro de Economía, que está cumpliendo prisión domiciliaria por el secuestro de los hermanos Gutein. Justamente ayer comentaba nuestro corresponsal Pablo Frenkel desde Argentina el especial ensañamiento de la dictadura militar argentina que usurpó el poder entre 1976 y 1983 con los ciudadanos judíos. A ellos les esperaba, si cabe, un trato más degradante y los consabidos despojos. Casi una reiteración, claro, a una escala mucho menor que la Shoah. Y nada sorpresivo en un ejército como el argentino, que ha tomado como modelo, sobre todo a partir de 1930, el ejemplo el modelo del ejército alemán. El antisemitismo o antijudaísmo, como se prefiera llamar, es endémico. A veces parece hibernar en espera de circunstancias oportunas para manifestarse abiertamente y sin freno. Es lo que viene sucediendo ya desde hace milenios, lamentablemente. Y ahora Raquel continúa con nosotros, no nos despedimos de nadie, para contarnos la rica y tupida agenda cultural. Saludamos a Jordi, eso sí, antes de empezar las noticias culturales, que al principio yo al menos no lo he hecho. Y bueno,
te traigo para empezar una noticia de esas que nos gusta, de esas que muestran la otra cara de Israel, que aquí en Radio Sefarad conocemos, pero que tal vez algunos de nuestros oyentes, o que al menos la población, la sociedad civil española en general, no conoce casi nunca, ¿no? Hay una investigadora y especialista en flamenco y danzas sefardíes, Gadit Dori, una israelí, que, bueno, decidió vivir en España hace muchos años. Llegó a la Universidad Complutense, procedente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde cursó estudios de cultura hebrea en la península ibérica. Llegó a Madrid y desde Madrid se ha trasladado a Galicia. Es curioso porque le hacen una entrevista en La Voz de Galicia, en uno de los periódicos gallegos más importantes, y ella comenta, es muy graciosa, dice que la llegada fue complicada, venía hablando judeo-español, es decir, que iba a hacer la compra en castellano medieval. Bueno, dice que desde que tenía 16 años tenía el sueño de vivir en España, lo ha conseguido, y afirma que los sefardíes son el testigo vivo de la cultura española medieval. Es como una vuelta a casa, a mi hogar. Se preguntarán nuestros oyentes, ¿y tú también? ¿Qué hace este israelí en La Coruña? Te pregunto entonces, muy bien. ¿Qué hace? Pues como es especialista en danza del vientre porque es heredera de una tradición familiar babilónica, da clases de esta peculiar danza, además de danzas sefardíes y flamenco. Afirma que son bailes semejantes, muy emocionales, pero cada uno con sus singularidades. Son ambos muy expresivos, pero mientras que el flamenco destaca la parte masculina de cintura para abajo con el taconeo y demás, las danzas sefardíes son más femeninas, usan más las manos y el cuerpo de cintura para arriba. Nunca lo había pensado. No, pero... tampoco. Bueno, habrá que ir a ver y comparar. Sí, por supuesto. O que nos haga un muestrario. Te quería añadir que Gadit Dori está trabajando con una ONG, Ecos del Sur, para acercar la cultura israelí, la cultura judía a los españoles, y que están pensando en abrir un centro cultural para dar a conocer eso, el judaísmo y el idioma hebreo en Galicia. Pues muy interesante y aplaudimos la iniciativa. Una muy buena noticia, y a ver si localizamos a esta profesora, a esta investigadora israelí que nos cuente, que nos dé unas clases. Claro, en uno de nuestros programas. ¿Te puedes imaginar a Jordi y a mí haciendo la danza del vientre? Me lo puedo imaginar, no sé si quiero. Sí quiero. ¿Sigo? Sigamos. Vale. Bueno, pues tendría que estar borracha para no querer veros practicando la danza del vientre. ¿Y por qué digo esto? Retiro la proposición igual. Porque nos vamos a unas bodegas, a las bodegas Roda, unas de las más importantes de una localidad Aro, La Rioja, de la que no tenemos que hablar a los amantes de los caldos. De los caldos españoles. Bueno, pues allí en esta bodega, bajo el título Maridajes 9, se presenta una exposición fotográfica con obras de Juan Manuel Castro Prieto y Nicolás Müller, hasta el 31 de marzo de 2012. Nos interesa Nicolás Müller, sobre todo, que era un fotógrafo judío que nació en Orosaba, en Hungría, en 1913 y murió en Asturias en el año 2000. En París conoció a Picasso, Brassai y Capa, entre otros. Tras una breve estancia en Portugal y 9 años en Tánger, Müller fue invitado por la Revista de Occidente, como saben, una de las más prestigiosas, a celebrar una exposición en Madrid, y en 1947 se estableció definitivamente en la capital de España, donde también instaló su estudio fotográfico en la calle Serrano. A lo mejor algunos de los que nos oyen han tenido la suerte de ser retratados por Müller. Es una exposición que les recomendamos desde aquí. A mí me da una envidia cuando contás estas vidas. Se juntaban en París con tal y tal y tal, y conocían a tal. Un círculo de amistades. Era el otro día cuando hablábamos de Walter Benjamin, sí, ¿no? De la correspondencia. Cultos, en distintas áreas sociales, y no solo sociales, porque con Zweig también estaba en matemáticas, era un círculo de gente. Maravilloso. Sí. No sabemos si sabrían hacer la danza del vientre, como Jordi, como tú. Bueno, eso es una habilidad casi genética. Bueno, les cuento la última información cultural. Ha habido un descubrimiento muy interesante arqueológico en Israel, un edificio de yeso
Probablemente un baño ritual, un mikve, que data del periodo del Segundo Templo, ha sido encontrado en unas excavaciones que está llevando a cabo la Autoridad de Antigüedades de Israel, a 2 kilómetros más o menos al norte del kibutz Sora. Las excavaciones han revelado una estructura cuadrada que tiene 3 paredes tratadas con una fina capa de yeso que facilitó el almacenamiento de agua. Un canal que se utilizaba para drenar el agua en el baño ritual se instaló en un rincón. Además, puede observarse un suelo de yeso y 3 escaleras que descienden de esta estructura cuadrada hacia el oeste. Según el arqueólogo Pablo Betzer, que es director de las excavaciones de la Autoridad de Antigüedades, esta es la primera vez que restos que datan de la época del Segundo Templo son encontrados en esta región. Se sabía por el Talmud y fuentes no judías que en esta cordillera, como en la mayor parte de la llanura costera de Judea, había una gran comunidad judía hace 2000 años, que existió hasta la destrucción del templo en el año 70 de la Era Común. Increíble, ¿no? Y la posibilidad de constatar un hecho, pero de recuperar. Tiene que ser maravilloso. Hay fotografías y la verdad es que es un hallazgo muy interesante, no solo por la data, sino por cómo es, ¿no? Esta estructura cuadrada y que se puede observar perfectamente como, pues eso, las 3 paredes, el canal, las escaleras. Sí, porque uno está tan acostumbrado a lo visual, que relatado, y que uno dice, bueno, tal vez no era así, pero poder verlo ahora es un lujo. Sí, además que seguimos confiando en que se sigan encontrando cosas, porque, por ejemplo, este mikve ha aparecido porque estaban haciendo una instalación de una tubería de agua. O sea que así van seguiremos contándoles cosas. Pues muchas gracias, Raquel. A ti. Muchas gracias a los oyentes. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi, ya de vuelta. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Hoy hablaremos de la prueba de un misil en Israel que tiene más de disuasorio que de otra cosa. Por otro lado, vamos a abordar el tema de las relaciones entre Israel y Estados Unidos. También nos hacemos eco del premio que le otorgó la B'nai B'rith a Julio César Stracera, un fiscal argentino. Y finalmente, un nazi nacido en Ucrania reclama su pasaporte de Estados Unidos. Por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel continuará para deleitarnos con su agenda cultural, pero vamos ya a las noticias. Israel probó ayer, según la agencia Reuters, un misil 2 días después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtiera que el Estado judío estaba bajo una amenaza directa y fuerte por el programa nuclear de Irán. Israel hoy condujo una prueba de lanzamiento de un sistema de propulsión de cohete desde su base de Palmahim, indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado. Esto estaba planeado desde hace tiempo por el Estamento de Defensa y fue llevado a cabo tal y como estaba previsto, agregó. Un Irán nuclear generará una amenaza grave para Oriente Medio y todo el mundo y, por supuesto, supone una amenaza directa y fuerte para nosotros. Son declaraciones de Benjamin Netanyahu en su mensaje, reflejando una opinión que ya expresó en el pasado. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Más de disuasorio que de otra cosa. Pero de todas maneras, Israel puede sentirse más seguro. Lo que no quita que sus vecinos también, porque el supuesto arsenal nuclear que se le supone a Israel jamás ha sido utilizado contra sus enemigos, ni aun en las horas más terribles de la historia del país, como en el caso de la guerra de Yom Kippur. Sus enemigos, además, pueden estar tranquilos porque Israel se basa en una ética milenaria que se funda en el respeto al otro, una ética que ha dado como resultado una Corte Suprema ejemplar. Golda Meir dijo en una oportunidad, no nos gustan las guerras, incluso cuando las ganamos. Será tal vez por eso que un informe de Estados Unidos ve la relación con Israel como algo positivo. Se trata del Washington for Near East Policy. La relación entre Estados Unidos e Israel no es en ningún sentido un cambio de un camino, de un sentido único. Israel, según daba a conocer el diario Haaretz, es un activo estratégico para los Estados Unidos. Además, según los autores de este informe, han remarcado que comparten intereses nacionales que conducen a acciones de colaboración en este sentido. Remarcaron también que, contrariamente a la opinión popular, en ningún sentido esta relación bilateral debilita la posición de Estados Unidos frente al mundo árabe.
Dicen, desde 1973 no hemos identificado ninguna instancia en el mundo árabe en que los Estados Unidos hayan tenido que pagar precio alguno por su relación con Israel. Y aclaran que, por supuesto, los diplomáticos estadounidenses tienen que escuchar muchas condenas debido a las relaciones con Israel, pero cuando los gobiernos árabes actúan, lo hacen en base a sus intereses nacionales, y no es posible encontrar ejemplos concretos de acciones tangibles en los gobiernos árabes contra Estados Unidos debidas a las relaciones con Israel. Todo un pragmatismo de mercado, porque los mismos autores se preguntan retóricamente si acaso la relación de Arabia Saudita con Washington sería distinta si las relaciones de Estados Unidos con Israel declinaran. ¿Acaso, se preguntan, bajarían el precio del petróleo? Estados Unidos es uno de los principales consumidores de petróleo, tal vez ahora superado por China. Perder ese mercado para países que dependen exclusivamente de la fortuna de estar sobre un mar de origen fósil sería una catástrofe. Un dinero que no ha servido para mejoras en educación, ni en ciencia, ni en mejoras sociales para todos sus habitantes. En Argentina, por su parte, la B'nai B'rith recordó a un estandarte de la justicia. Así es, Marcelo. La B'nai B'rith de Argentina le otorgó el lunes al exfiscal Julio César Estrasera su premio Derechos Humanos correspondiente a este año 2011, galardón con el cual distingue desde hace más de 2 décadas a personalidades nacionales que se han destacado en la defensa de esta temática. Itón Gadol informó que a continuación se encendió una menorá, el símbolo de la B'nai B'rith, una institución internacional fundada en los Estados Unidos en 1843 y en la Argentina en 1930, que tiene entre sus objetivos socorrer a las víctimas de las persecuciones y proteger a los desprotegidos de acuerdo a los más altos principios de la humanidad basados en los valores milenarios del pueblo judío. En nombre de la B'nai B'rith Argentina se refirió a la relevancia del reconocimiento Mario Brodsky, mentor de la institución, quien sostuvo que la promoción y defensa de los derechos humanos es un quehacer irrenunciable de todo demócrata, de toda persona comprometida con la dignidad humana y el bien común. Por ello, reconocer la trayectoria de quienes dedican su vida a la promoción y defensa de los derechos humanos es un acto de justicia para con ellos y para nuestra sociedad, explicó. El propio Brodsky hacía una recomendación. Decía que el ejercicio de la memoria no debe ser selectivo. Decía, tengamos los argentinos, pero aquí el argentino puede ser suplantado por cualquier nacionalidad. Decía entonces, tengamos los argentinos siempre presentes los sufrimientos a manos de los totalitarios y la bendición de las libertades democráticas. Entre los fundamentos de la entrega del premio, decidida de forma unánime por otra parte, se menciona el reconocimiento a su trascendental labor al frente de la Fiscalía que presentó las pruebas acusatorias que permitieron juzgar y condenar a las cúpulas de las 3 juntas militares de la criminal dictadura argentina. Albert Einstein dijo en una oportunidad, el más alto destino de un individuo es servir, más que mandar. Demjanjuk, en cambio, no solo quería mandar, sino decidir sobre la vida de los otros. Así es, Marcelo. Además, tengo que decirte que en este largo periodo que estuvimos con Masha en las noticias, seguimos con especial interés este caso, el de John Demjanjuk, tiene un apellido difícil de pronunciar. Hasta el apellido es terrible. Pues sí, y bueno, en este caso, los abogados de este hombre llamado Iván John Demjanjuk, un nazi de 91 años, condenado por crímenes contra la humanidad, han apelado a una corte de Estados Unidos para mantener una audiencia para recuperar su ciudadanía americana, según informó el periódico Itón Gadol. Demjanjuk, nacido en Ucrania y escapado luego de la Segunda Guerra Mundial a América, fue encontrado culpable en una corte de Múnich en mayo del año pasado por asistir al asesinato de más de 27.000 judíos en el campo de concentración de Sobibor mientras era un guardia nazi. Este fue el caso que fuimos siguiendo Masha y yo en los últimos años. Sus abogados están ahora reclamando que cientos de páginas de los nuevos documentos publicados echan dudas sobre los esfuerzos americanos de revocar su ciudadanía estadounidense. Los informes indican que la tarjeta de identificación nazi que la Oficina Federal creía que demostraba que Demjanjuk había sido guardia del campo de la muerte era una falsificación soviética.
Este hombre, que niega haber sido guardia de ningún campo de concentración, está libre y tiene una apelación pendiente. A pesar de que actualmente no puede dejar de Alemania porque no tiene pasaporte, podría conseguir uno americano si se discute la apelación en la corte y se da vuelta a la decisión. El mes pasado el gobierno alemán anunció que ha lanzado un esfuerzo investigativo para los casos latentes de cientos de exguardias y otro tipo de personal de los campos de exterminio. La investigación se dará a la luz de un nuevo precedente sentado por esta condena, por la de John Jemen-Juk. Imagino que ya habrá ciertas técnicas para saber si estos documentos son o no falsos. Pero este personaje ya había sido juzgado y encontrado culpable en 1988 en Israel, aunque posteriormente la Corte Suprema israelí, ese país que es tan malo, tan irrespetuoso de la legalidad, revocó la sentencia debido a la probabilidad de que, en efecto, este hombre no fuese quien se sospechaba. Pero luego, como bien indicaba, fue otra vez extraditado a Alemania para ser juzgado por estos mismos crímenes. Un ensañamiento con este señor parece muy poco factible. No fueron, además, pocos los nazis que huyeron a Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, sobre todo. Convencidos como estaban de estar haciendo un acto patriótico, de pronto les entró el temor de cualquier asesino rastrero, que es, más allá de toda esta parafernalia que se inventaron, lo que eran. Y bueno, y ahora para amenizar un poco más el día, viene Raquel con sus noticias culturales, pero antes nos despedimos de Jordi. Mañana más, Marcelo. Mañana más. Y por suerte, Raquel ya está con nosotros. Hola Marcelo, hola a nuestros oyentes. ¿Qué tal? Y hola a Arkady Zaides, que es el protagonista de nuestra primera noticia cultural. A ver, ¿qué tal? Arkady Zaides es un coreógrafo y bailarín israelí que cuando tenía 11 años abandonó Bielorrusia junto a su familia y emigró con sus padres a Israel. Desde entonces, ahora mismo tiene 32, intenta entender qué pasa en el país sin tomar partido. Es una frase de la entrevista de la que extraemos esta información del diario El País. Este coreógrafo israelí va a actuar en Sevilla mañana en el Teatro de la Maestranza, nada más y nada menos, con su obra Quiet, que es una de las grandes apuestas de la programación del mes de danza 18. Una iniciativa de danza que se desarrolla en Sevilla. El espectáculo, que es de 2010, trata el tema de la comunicación y los bailarines son árabes y judíos. Son todos israelíes, pero hay judíos y árabes. Sigue comentando El País en esta entrevista que Arkady Zaides dice: mi punto de partida es una pregunta. ¿Por qué es tan difícil la comunicación entre las dos comunidades en la vida real? El estudio es una burbuja. Es sorprendente lo que pasa sobre el escenario, pero la realidad fuera es muy diferente. Bueno, él intenta a través del arte transformar esta realidad. Tal vez hay más facilidad sin palabras. Exacto, bailando, sí. Y cuando intervienen las palabras de repente... Eso es lo que comenta este coreógrafo y bailarín, que utiliza también el vídeo, las sombras, para que interactúen con los bailarines. Tiene que ser un espectáculo muy interesante. Dice, como apuntabas, que el arte es el camino más importante para la comunicación. Tanto la danza como la música van más allá de las palabras, se dirigen a los sentimientos y a las sensaciones. Es la mejor manera de comunicarse entre los que se sienten extraños. Por eso el entendimiento es más fácil en el arte que en la vida cotidiana o en la política. Un visionario, Zaides. Tal vez un nuevo esperanto, pero sin palabras, ¿no? Sí. De bailes y música. Sí, la verdad es que estamos de acuerdo con él, aunque no nos sorprenden sus declaraciones. No. Sí nos sorprendería su espectáculo, que creo que es maravilloso. Él ha sido director artístico del New Dance Project en el Centro de Arte Arena en Jerusalén, junto con el coreógrafo Anat Danieli. Llevan años trabajando con la comunidad árabe en Israel. Y bueno, es lo que comentábamos, que es una apuesta interesante este Quiet, que también se podrá ver en Bilbao. Solo en Bilbao, entonces. En principio, Sevilla y Bilbao. Si se pudiera disfrutar en otras ciudades, pues se lo comunicaríamos a Mientras tanto, oyentes. Afortunados los sevillanos y los bilbaínos. Exactamente. Y los judíos y los israelíes que participan en estos... los judíos y los árabes israelíes que participan en este espectáculo. Burbuja, como decía él.
Bueno, Arkady Zaides trabaja en Jerusalén y ahora nosotros nos vamos a Haifa, porque los jardines Bahá'í, que seguro que conoces, y muchos de los que nos están oyendo, que es una de las maravillas de Israel, está precioso. Sí, que la UNESCO también lo ha reconocido como una de las maravillas y patrimonio de la humanidad, lo hizo en el 2009. Bueno, pues cumplen estos jardines 100 años. Se están realizando una serie de actividades para celebrar estos 100 años, ya empezaron en octubre, y bueno, queríamos traer aquí la noticia para animarles a que, si no han estado todavía, vayan a disfrutar de la belleza de estos jardines que abren sus puertas con una oferta de actividades muy variadas, aparte de lo que ya significa de por sí simplemente visitar los jardines. Pasear por ahí es... Por ejemplo, una de las actividades es la plantación de árboles con materiales reciclados, y hay actuaciones musicales, acuden familias, ¿no? Es muy, muy interesante todo lo que están haciendo. Si alguien nos quiere invitar, no vamos a negarnos, ¿no? Y como te decía, ha sido elegido como una de las 7 maravillas de Israel. Y gracias a que estos jardines están en la ciudad de Haifa, esta ciudad se ha podido unir a la red internacional de ciudades de peregrinación verde. Hace poquito con Jordi dábamos la noticia que el Mar Muerto está nominado para una de las maravillas también. Sí, y que ha recibido apoyos sorprendentes, sí, ¿no? Sí, algunos muy sorprendentes. Sí. Bueno, también ha sido sorprendente la colaboración musical entre Lou Reed y Metallica. Wow. ¿Tú eres más de Lou Reed o de Metallica? A ver, yo soy de Lou Reed, pero la Metallica que hizo un concierto con una filarmónica, una sinfónica, no sé, Jordi sabe más de eso. Eso me gustó. ¿Te gustó? Bueno, pues no sabemos si te gustaría Lulu, el disco en el que han colaborado Metallica y Lou Reed. Parece ser que a los fans de Metallica no les ha entusiasmado especialmente esta propuesta musical, y tanto es así que el pobre Lou Reed está recibiendo amenazas, incluso no solo en las redes sociales, sino, bueno, pues hasta creo que ya le han increpado en la calle y le han amenazado con pegarle un tiro, con torturarle hasta la muerte. O sea, algunos fans un poco, digamos, no muy cuerdos del grupo Metallica. No. Pero o sea, con Metallica ya había habido algún problema cuando cambiaron un poco la música, incluso cuando se cortaron el pelo. Los fans parece que se van mal los cambios. Los fans no perdonan, los que los tienen, porque dice Lou Reed que él ya no tiene fans después de Metal Machine Music, ese extraño disco de noise industrial que publicó en 1975. Dice, todos ellos huyeron, ¿a quién le importa? Estoy en esto básicamente porque me gusta hacerlo. Bueno, pues es una buena razón que deberían entender los fans de Metallica. Además hay que ver qué es lo que sale. Seguro que Jordi, en uno de sus programas musicales, nos va a ofrecer alguna muestra de este Lulu de Lou Reed y Metallica, que fue lanzado el 31 de octubre, o sea que está súper reciente, pero que bueno, que parece que no levanta vuelo. No ha gustado mucho a los de Metallica. Vamos a ver lo que piensan nuestros oyentes cuando lo oigan aquí en Radio Sefarad. Y escuchen ya los comentarios más acertados de Jordi. Esperamos no recibir, que el pobre Jordi no reciba amenazas de muerte por la emisión de esta música. No, ¿por qué? Bueno, Raquel, muchas gracias. Muy interesante gracias. Y entretenido hoy. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, igualmente. Bueno, se acerca el invierno en el hemisferio norte, pero en Oriente Medio todo parece caldearse. Los titulares hablan de un posible plan israelí para atacar Irán, mientras que los amantes de los cruceros se embarcan en una nueva flotilla de esas que buscan llamar por la libertad. Una libertad y una paz que aquellos a quienes pretenden ir a socorrer niegan abiertamente.
Finalmente, en Argentina, un escritor vuelve a estar en el centro de atención y no precisamente por su excelencia literaria. Por supuesto que después de esta primera parte del informativo, Raquel va a deleitarnos con su agenda cultural, pero ya empezamos contigo, Jordi. Y empezamos, Marcelo, con la actualidad en Oriente Medio. Israel e Irán son los países que son noticia hoy. Así es. En un momento en el que se está especulando con que el gobierno israelí podría atacar a Irán, si bien el ejército hebreo lo ha desmentido, Reuters informó que se ha llevado a cabo un simulacro de ataque con misil en el centro del país. Las autoridades llevan a cabo simulacros de defensa civil varias veces al año y el ejército ha señalado que este ejercicio, que hizo sonar las sirenas de ataque aéreo en la zona de Tel Aviv, estaba previsto desde hace meses. Además del ensayo del lanzamiento de un misil de largo alcance de esta semana, el ejército anunció que la Fuerza Aérea había concluido unas maniobras de una semana en Cerdeña, en las que se practicaron operaciones de largo alcance. Bueno, ya lo hemos venido diciendo en este informativo, hablando sobre el tono cada vez más intimidatorio del sirio Bashar al-Assad, del giro islamista de la ya invernal primavera árabe y de la constante amenaza del régimen iraní con borrar Israel del mapa. Estos son todos signos preocupantes en una región ya de por sí inestable. A esto se viene a sumar la incógnita de cuán avanzado está el programa nuclear iraní y del peligro que supone la posesión de armamento atómico en manos de un fanático como Ahmadinejad. Tal es así que Estados Unidos y Reino Unido han mantenido conversaciones sobre un posible futuro ataque. El historiador inglés Paul Scholson explicó de manera muy clara y concisa la asimetría en Oriente Medio. Él dijo que los países árabes pueden darse el lujo de perder muchas guerras. Israel, en cambio, sabe que si pierde una sola, vivirá otro holocausto. Bueno, y ahora vamos a hablar, como anunciabas al principio, Marcelo, de esas flotillas que se dan en llamar flotillas de la libertad, porque tenemos un nuevo caso. En este caso se llama Olas de Libertad. Ha puesto rumbo a Gaza desde Turquía, y esta vez se trata de un barco canadiense, el Tahir, y de uno irlandés, el Saoirs. Mientras tanto, la Armada israelí se prepara para detener ambos buques. Según consignó un comunicado oficial, el propósito de este intento es crear una provocación contra el Estado de Israel para romper el bloqueo de seguridad marítima en Gaza y socavar la seguridad de Israel. El bloqueo impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza con la intención de reducir los índices de atentados es considerado legal. Así lo confirmó el Comité Palmer designado por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para investigar el incidente del barco turco Mavi Marmara, que fue abordado por soldados israelíes el 31 de mayo del año 2010, cuando intentaba romper el bloqueo naval impuesto por Israel a Gaza. Como flotilla de la libertad, y partiendo desde Turquía, me parece más oportuno y cercano dirigirse a Siria. Aunque tal vez haya libertades que no interesen tanto, sobre todo porque el objetivo nada tiene que ver con la libertad, sino con la deslegitimación de Israel. Porque si no, ¿cómo explicar que unas organizaciones tan humanitarias le den sistemáticamente la espalda, por ejemplo, al pueblo tibetano, a los somalíes, a Ruanda? Quizás, prefieran cómodos cruceros por el Mediterráneo a verse en situaciones de peligro real frente a criminales grupos islamistas que operan en África a su antojo. Saben, aunque digan lo contrario, que con la armada israelí no tendrán el mismo trato que, por ejemplo, con la Siria. O el mismo trato que podrían recibir del propio Hamás en un eventual Estado palestino. Y con esto enlazamos la siguiente noticia, que habla de la Autoridad Nacional Palestina. Después de que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la conocida por todos como UNESCO, aprobara una resolución por la que admite a Palestina como miembro de pleno derecho, Israel anunció sanciones a la Autoridad Palestina. Por ello, Hamás ha pedido a Abbas que se replantee su política de negociaciones con Israel y ha urgido al presidente de la Autoridad Palestina a iniciar un diálogo nacional con todas las facciones políticas para evaluar la situación. Esta noticia la hemos recogido de la agencia de noticias palestina MAN. El movimiento ha solicitado además a los líderes de Al-Fatah que construyan una nueva estrategia basada en la resistencia destinada a lograr la creación de un Estado palestino. La última ronda de negociaciones directas con Israel llegó a su fin en septiembre de 2010, después de que el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, decidiera de manera unilateral extender la congelación parcial de asentamientos en Cisjordania. Acá lo que se está dando es que Hamás se siente crecido por lo que consideran
un triunfo, digamos, luego de que Israel liberara a criminales palestinos presos, a cambio del soldado Gilad Shalit, secuestrado en territorio israelí, mantenido en cautiverio durante 5 años en Gaza. Hamás quiere un único Estado, islámico, como sus hermanos de la yihad islámica, que constantemente están bombardeando el sur de Israel estos días. De hecho, estos hermanos de la yihad islámica en Gaza dicen que están orgullosos de recibir apoyo de Irán. Esto ya lo dice todo. No parece haber paz posible con quienes no la quieren realmente, ni con quienes no respetan la vida de sus propios hijos y los mandan a inmolarse en un café o en una parada de autobús. Hoy rescato unas palabras de Yitzhak Rabin, que decía que los líderes de las naciones deben proveer a sus pueblos con condiciones que les permitan gozar de la vida. Jamás no lo hace, no le interesa hacerlo. A otros, a los que parece interesarles es el olvido o la omisión, en el mejor de los casos. Marcelo, vamos a terminar con una noticia que hemos recogido en Argentina. En concreto la daba el diario Clarín, que informó que el escritor Gustavo Martínez Zuviría, más conocido por su seudónimo de Hugo Bast, fallecido en el año 1962, acaba de volver a ser el eje de un conflicto entre la comunidad judía y sectores católicos. En este caso, el disparador fue el hecho de que la sala de lectura y vídeo de la 13ª exposición del libro católico que se realiza en la ciudad de La Plata lleve su nombre. La delegación platense de la AMIA le pidió por carta al director de la feria, Manuel Outeda Blanco, que lo cambie porque Martínez Zuviría es un nefasto personaje de la historia caracterizado por su antisemitismo. Pero Outeda Blanco rechazó las acusaciones contra el escritor y reveló que no accederá al pedido. El repudio a la actuación y la obra de Martínez Zuviría suscitó varios episodios. Por caso, en 1996 la Policía Federal secuestró varias de sus novelas de una librería porteña. Más recientemente, el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, cambió el nombre de la hemeroteca que honraba a dicho escritor. Bueno, en la carta que de hecho le enviaron a Outeda Blanco, tanto el presidente como el secretario de la delegación platense de la AMIA, Ricardo Salomone y Diego Elías, mencionan un poco el porqué de esto. El libro Kaal Oro está inspirado en los protocolos de los sabios de Sion, que es una invención de los servicios secretos del zar ruso de alrededor de 1905-1903. Además mencionan la colaboración con la revista Clarinada, que como subtítulo llevaba Revista Anticomunista y Antijudía, que lo que hacía era difundir informaciones sobre una supuesta conjura, por supuesto, mundial judeo-comunista. La publicación de la revista mereció además elogios nada menos que Der Stürmer, el órgano de prensa del nazismo en Alemania. Así que ya para tener una idea quién era este personaje. Bueno, llegamos al final de las noticias. Ahora va a venir Raquel con la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Bueno, Shabbat Shalom y buen fin de semana, Marcelo. Shabbat Shalom y buen fin de semana para ti también. Y ya está con nosotros Raquel. Hola, Marcelo. Hola a nuestros oyentes. No soy nada original cuando empiezo con mis saludos. Hola, Marcelo. Hola a nuestros oyentes. Si uno se pone a improvisar, al final termina diciendo cualquier cosa. Y además lo importante no son los saludos, sino las noticias que traemos, ¿no? Hoy te voy a hablar de una mesa redonda. Uh-huh. Empezamos por esto, la diáspora de gallegos y judíos. Es un acto en el que intervendrán Santiago Cambabouzas, que es secretario general de Migración de la Junta de Galicia, don José Ramón Onega López, que es delegado de la Junta en Madrid y director de la Casa de Galicia, que es la sede en la que se celebrará este acto, y que además José Ramón Onega es autor del libro Los judíos en el Reino de Galicia. También estará Jacobo Israel Garzón, a quien nuestros oyentes conocen muy bien, que fue presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y es escritor y experto en judaísmo y en autores judíos, don Francisco García Fernández, presidente de la Asociación de Médicos Gallegos, y don Julio Touza Rodríguez. Ellos serán los que debatan sobre este tema, la diáspora de gallegos y judíos, qué tienen en común, qué les diferencia. El 15 de noviembre, martes, a las 8 de la tarde, en, como les decimos, la Casa de Galicia, aquí en Madrid. Pues muy bien, no estaría nada mal ir.
Un poquito justo de tiempo. Sí, para nosotros sí, pero es un tema muy interesante. La verdad es que gallegos y judíos compartimos eso, las diásporas más o menos obligadas. Sí. En Argentina no habrá gallegos. Pero no hablamos del término en sentido... No. Vale. Muchos, de hecho, creo que se le llamaba a todos gallegos porque sí, la mayoría eran gallegos. Sí. La siguiente cita que propongo y que me parece interesante que nuestros oyentes conozcan es un café concert que se va a celebrar el día 12 en la Comunidad Judía de Madrid a las 9 de la noche, una hora muy buena para los que salen o salimos de trabajar, que nos podamos acercar a este espectáculo que lleva por título Cuscús rima con bus bus. La presentación estará a cargo de Ariel Lieberman con textos leídos por Arnoldo Lieberman. El cancionero sefardí estará presente a cargo de Karin Rosenfeld, Mordó. Habrá humor judío con Gustavo Dessal, música fusión con Federico Lesner, jazz en simbiosis con el klezmer y tangos de siempre. Es muy interesante. Y además han enviado una especie de adelanto de lo que puede ser este café concert. Si me lo permites, te leo brevemente. Siempre se permite. Vale. Un anticipo. Cuando un cristiano le pregunta a su esposa, querido, ¿te apetece comer una buena lubina a la sal, un postre de manzanas con nata y un vaso de buen vino de Rioja añejo? El cristiano responde, sí, claro, tú sabes cuánto me apetece. El judío responde, no, querida, esta noche estoy muy cansado para salir a comer fuera. Vamos a seguir riéndonos, ¿vale? Un poquito. Ya veo quién es este. Vale. Es de esos preferidos que uno tiene. Sí, que se sitúen nuestros oyentes en un día de 1961. Groucho Marx abre el buzón y se encuentra con una carta llegada desde Londres de nada más y nada menos que de T.S. Eliot, Premio Nobel de Literatura en 1948. Abre el sobre y lee una nota bastante sencilla. ¿Me podría enviar una fotografía dedicada? Groucho accedió. No podía ser de otra manera, pero al poco recibió otra carta de T.S. Eliot diciéndole, la fotografía está bien, gracias, pero ¿no podría enviarme un retrato en el que Groucho estuviera caracterizado de Groucho Marx con su bigote y su puro? Escribía el poeta. El actor obedeció una vez más. Al poco recibió otra nota del premio Nobel en la que le daba infinitas gracias por el obsequio y le anunciaba que su fotografía iba a colgar al lado de los retratos de Yeats y de Paul Valéry que descansaban en la pared más noble de su casa. Groucho, un poco abrumado, se animó a pedirle a Eliot un retrato y este se lo facturó con una postdata más o menos simpática. A mí también me gustan los puros, pero no tengo fotos fumando. Tampoco era un gran humorista. No era un gran humorista. Así arranca una de las amistades epistolares más insólitas del siglo XX. Realmente, Y esta amistad va a ser uno de los puntos que va a tratar Lee Siegel, el autor de una inminente biografía sobre Groucho Marx. Además es interesante porque va a incidir bastante en el origen judío del actor. ¿Le habrá costado firmar el contrato? La parte contratante de la primera parte. Tendrá sus principios, pero ya sabemos que los puede cambiar también, si no le gustan. Bueno, una forma divertida de terminar. Estamos deseando leer esta biografía de Groucho Marx a cargo de Lee Siegel. Le seguiremos contando cuando se publica en España y todas estas cosas. En España y en Iberoamérica y allí donde nos escuchen. Que nos avisen y avisamos. Muy bien, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, como siempre digo, contigo, Jordi. Muchas gracias, Marcelo. Para mí también es un placer. Bueno, hoy no podemos dejar de hablar de la represión en Siria, que además va tomando otros tintes. Un poquito más al norte, Erdogan, el omnipresente, se enoja esta vez, pero con Alemania, mientras que Ahmadinejad se hace el chulo en la región. Para finalizar, una errata tuitera bastante llamativa. Por supuesto, después de la primera parte del informativo, Raquel continuará para deleitarnos con su agenda cultural. Pero empezamos ya contigo, Jordi.
Vamos a ir a Siria, después a Turquía y después a Irán. Así que, Marcelo, vamos a empezar con Siria, ya que tropas y milicianos leales al presidente Bashar al-Assad entraron en el distrito de Homs después de 6 días de bombardeos que dejaron un saldo de cientos de heridos y un gran número, aún indeterminado, de muertos. Este distrito fue el semillero del descontento. Militares desertores que se habían refugiado en Bab Amor y ayudado a defender el barrio, que fue escenario habitual de las protestas contra el régimen de Assad, se retiraron, lo que posibilitó que las fuerzas leales entraran a la madrugada. Raed Ahmad, una activista, le comentó por teléfono al diario Haaretz que las fuerzas de Assad estaban asaltando las casas y arrestando a la gente, aunque pocos quedaban ya en Bab Amor. El propio Ahmad declaró que la milicia pro-Assad había llevado camiones y que estaban saqueando los edificios. Es la milicia y no es el ejército, ¿eh? Pero te hago una pregunta, a ver, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿ha emitido ya alguna resolución? Creo que no. ¿O será que tal vez estas resoluciones están siempre listas para Israel? Dicen lo mismo y tal vez no saben cómo escribir nuevas resoluciones. No sé, como sea, los humanistas de bolsillo y los solidarios de salón, ¿dónde están ahora con sus inquietas flotas navegantes? Pero bueno, vamos de Siria, un poquito más al norte todavía, porque si bien es el presidente de Turquía, esto lo dijo a un semanario alemán. Así es, el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha indicado, según Reuters, ha criticado el débil apoyo de Alemania a la candidatura del país euroasiático a la Unión Europea, así como su escaso reconocimiento a los esfuerzos de la población turca por integrarse en la sociedad alemana. En una revista publicada en Bild Zeitung, Erdogan ha considerado que Alemania debería hacer mucho más para apoyar la candidatura de Turquía a la Unión Europea, ya que cuenta con un apoyo masivo entre la población. Por otro lado, Erdogan ha considerado que los políticos alemanes desconocen los esfuerzos de integración de los 3 millones de turcos que viven en la Alemania. En concreto, ha criticado la exigencia de que los turcos hablen alemán antes de emigrar, al considerar que es una violación de los derechos humanos. Bueno, para empezar, que los políticos alemanes desconozcan o no los esfuerzos de integración de 3 millones de turcos en Alemania no es, digamos, un argumento para entrar en la Unión Europea. Turquía sabe que para ingresar en la Unión Europea debe, ante todo, compartir unos ciertos valores elementales. Erdogan, siempre tan inquieto, parece olvidarse del vuelco antioccidental que le ha impreso o impuesto a su país en los últimos meses. Además de que se olvida de que su aviación recientemente ha violado el espacio aéreo iraquí para llevar a cabo misiones de lo que él entendía eran cuestiones de seguridad nacional. Así que nadie le está exigiendo a Ankara desprenderse de sus raíces musulmanas. Lo que sí se le está pidiendo es que justamente es que deje de hacer justamente lo que está haciendo ahora, virar hacia posturas muy duras en ese sentido. Y de posturas duras a unas mucho más duras, sin ningún lugar a dudas. Pues sí, Marcelo, porque tenemos que irnos a Irán. Es una noticia que hemos recogido de la agencia Reuters y habla que el presidente Mahmoud Ahmadinejad ha advertido que no permitirá un movimiento en su contra al tiempo que ha reconocido que cuenta con un poder militar capaz de competir con el de Estados Unidos e Israel. En una entrevista publicada por el diario egipcio Al-Akhbar, Ahmadinejad ha advertido que Irán está incrementando y desarrollando sus capacidades, por lo que estamos en condiciones de competir con Israel y Occidente, especialmente con Estados Unidos. Esto último eran declaraciones textuales de Ahmadinejad. En la misma línea ha reconocido que Irán posee capacidades militares diferentes a las de otros países de la región, aunque ha matizado que no las suficientes como para conseguir la bomba atómica, que ha explicado está fuera de sus objetivos a pesar de las sospechas de Occidente. Ahmadinejad eleva la apuesta y nosotros hacemos un trabalenguas. Dice que no tiene lo que creen que tiene para que crean que sí lo tiene. Y la preocupación no es solo israelí, ni estadounidense. Arabia Saudita, de mayoría suní, también le preocupa el desarrollo nuclear de Irán, que es de mayoría chií. Y es que Arabia Saudita es, además y por sobre todas las cosas, un aliado estratégico regional de Estados Unidos. El balance en la zona más rica en petróleo está en juego. Y como está en juego, la preocupación también, en este sentido, es de los Emiratos Árabes. El Golfo de Omán es muy poco profundo y los barcos petroleros de gran calado no pueden acercarse mucho a la costa.
Y las islas que están frente a Bahrein y Qatar son toda una tentación. Un Irán nuclear es una amenaza para muchos. Sí, para Israel también, porque además a Israel sí lo ha amenazado con borrarlo del mapa. Uno que debería borrar algo es Solana, pero es un Twitter. Pues sí, Marcelo, la verdad que esta última noticia pues tiene que ver con un fenómeno que sucede casi a la par del nacimiento de las redes sociales, son aquellas falsas noticias, ¿no? Que se cuelgan allí, digamos que no es un medio tampoco al que ir a buscar noticias, no es una agencia oficial ni mucho menos. En este caso, aunque la persona sí tiene un puesto o ha tenido puestos relevantes en la sociedad pública y política, pero bueno, quizá no ha sido un comentario muy afortunado. No. Hablamos del exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, que a las 11 de la mañana, soltó una bomba informativa a través de Twitter al escribir el siguiente mensaje: muere Ariel Sharon, ex primer ministro de Israel después de 5 años en coma. ¿Cuántas durísimas reuniones? A los pocos minutos, una periodista del un medio español, @Munerais, le pregunta por sus fuentes, pues a ella el hospital donde está ingresado, el Tel HaShomer, a las afueras de Tel Aviv, se lo desmiente. En su defensa, después de que los medios extranjeros empezaran a llenar sus webs con la noticia, pero no de la muerte, sino sobre la incontinencia verbal del exsecretario de la OTAN, hay que decir que Solana se pasó la tarde de ayer contestando a todos los que le pedían explicaciones y le aconsejaban que contrastara antes de dar a la tecla enviar, incluso algunos le insultaban también. El Universo 2.0 no duda en ridiculizar en tiempo récord a los famosos que se equivocan, ya sea a través de su Twitter o con alguna declaración de prensa, que como decimos cada vez es más habitual esto, ¿no? Sí, Los famosos bulos, ¿no? Esas mentiras que cuenta la gente en Internet a través de estas redes sociales como Twitter o Facebook, ¿no? Bueno, la suerte que ha tenido el exministro y portavoz del PSOE se debe a que la mayoría pues no sabe quién es Ariel Sharon. Aún así, Solana insistió en varias ocasiones en que no es periodista y que su trabajo no es confirmar lo que sus amigos cercanos a él y a Sharon le cuentan. Bueno, la excusa de Solana de no ser periodista para confirmar una noticia de esta importancia es meliflua. Él sabe lo que es el Twitter, que público, él es un personaje público y como político debería saber eso. Uno en la vida no anda publicando noticias que alguien se la contó y porque me lo contó fulano de tal, sobre todo en un lugar donde va a tener la repercusión que tienen. Perdona, Marcelo, y en un tema como es la muerte también. Sí. Quiero decir, que si fuera otra cosa más frívola, a lo mejor... Un exmandatario, ahí, sí. Un cotilleo medio tonto. No te puedes imaginar la cara de la familia, ¿no? Sí, le llega esto, la verdad que... Pues eso. Fue finalmente Salem Ergi, un colaborador de la casa, quien despejó las dudas. En el último tiempo, ya creo que son, algunos por Twitter y otros por algún lapsus, han matado a Sharon. Sí, ¿verdad? O sea que ya ha padecido algunas muertes. Pues muy bien, así terminamos el informativo de hoy. Nos despedimos de Jordi. Gracias, Marcelo. Hasta mañana. Y nosotros vamos esperando a Raquel, que ya llega con las noticias culturales. Y lo dicho, Raquel ya está con nosotros. ¿Qué tal, Hola, Raquel? Marcelo. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Dispuesto a escuchar las propuestas culturales de hoy? A ver qué me propones. Pues mira, te propongo, para empezar, una exposición de estas que nadie se debería perder si puede acudir. Es en Madrid, en Sefarat Israel. Todos saben que muy pronto, entre la noche del 9 y el 10, conmemoraremos la Kristallnacht, esa noche terrible en la que se produjo ese pogrón en contra de los intereses y no solo de los intereses, en contra de los judíos, las propias personas. sí, por toda Alemania, una acción concertada en muchísimas ciudades y Sefarat Israel lo conmemora con una exposición elaborada por Yad Vashem. Son 16 paneles que tienen una clara intención didáctica y están orientados a alumnos de colegios e institutos. Pero aunque sea el público objeto principal de la exposición, es una exposición interesante para cualquier edad y para cualquier persona. Nunca está de más, sí. La inauguración de la exposición tendrá lugar el 10 de noviembre
y se realizará con una mesa redonda en la que participarán, entre otros, la doctora en filosofía Charo de Paz y el director de la revista Raíces, Horacio Coan, un colaborador muy querido de Radio Sefarad. Es, como les decimos, el 10 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Es esta mesa redonda y luego la exposición pues se verá en los días sucesivos. Muy bien, pues. Comentarte que también en la radio vamos a conmemorar este día con una, entre otras cosas, con una entrevista al embajador de Alemania en España, que realizará nuestro director Jorge Rosenblum. Así es, sí. Bueno, a ver qué dice. Bueno, es curioso porque son ellos ya o sea, no solo hablan de Kristallnacht, sino de pogromo, lo califican de pogrom, o sea que siempre piensa, van más allá los alemanes, ¿no? Eso hay que reconocérselo sí. en el trabajo de memoria y de asunción de culpas. Cristales rotos porque no fueron solo cristales. Ya, lo que pasa es que muchas personas recuerdan eso, los cristales de los escaparates. De hecho, hace años hicimos una entrevista a Max Giesen, que era un niño, en aquel entonces tenía 8 años, y bueno, él recordaba eso, ir con su padre por Berlín pisando cristales. Y si quieren nuestros oyentes pueden recuperar esta entrevista que fue muy interesante. Sí, sin duda alguna. Interesante y debe haber sido conmovedora. No la escuché, pero... Muy conmovedora, muy conmovedora. Sí, los recuerdos estos siempre... Sí, seguimos un poco en ese tono porque, bueno, la comunidad judía venezolana y en general todos los venezolanos están conmovidos y conmocionados por el fallecimiento de Isaac Chocrón. Ya sabes que era economista, ensayista y sobre todo dramaturgo, una figura central del teatro en el país. Bueno, uno de los más importantes críticos venezolanos ha dicho de la obra de Isaac Chocrón que se caracterizaba por su decidida intención de hurgar en las relaciones humanas en las que los involucrados terminan devorándose a dentelladas. Una imagen sí. no del todo ajena a la realidad, ¿no? La verdad es que yo siempre he pensado que los grandes dramaturgos o los grandes escritores siempre tienen que meterse, que implicarse en las historias que tienen que ver con las relaciones humanas. No todas terminan adentelladas, pero a lo mejor pero con algún bocado, sí. Seguro. Algún bocado, sí. Bueno o malo. Sí, es inevitable. Bueno, se le conoce como, Isaac Chocrón será recordado como un renovador durante las décadas de los 70 y 80, sobre todo de la dramaturgia venezolana. Fue fundador de la Compañía Nacional de Teatro y director del nuevo grupo, el Teatro Teresa Carreño y la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Piezas como El Quinto Infierno, Animales Feroces, Asia y el Lejano Oriente, Tric-Tac, Mesopotamia, Simón, Solimán el Magnífico. Bueno, pues son algunas de estas obras creadas para trastocar valores establecidos, cuestionar conductas colectivas, desacralizar héroes patrios y agradecer a aquellos que siempre estuvieron a su lado, a esa familia escogida de la que siempre hablaba, que eran todos los que formaban parte de la escena y del mundo del teatro. Pues invitar a los oyentes a recuperar esos textos y a buscar en la cartelera de teatros de Madrid obras de Isaac Chocrón. Esperemos poder ver pronto una obra suya y nos quedamos con algo que él dijo. Me da lo mismo la aventura en la que me he metido, sea teatro, novela o ensayo. A lo que sea le impongo el mismo rigor, lograr el ritmo. Sigo al pie de la letra el consejo que Hamlet le da a los cómicos, que la acción corresponda a la palabra y la palabra a la acción. Muy lindo. Bueno, no sé si estarán editadas en España las obras de Isaac Chocrón, pero casi cualquier cosa que queramos encontrar Pero si lo están, seguro que está. Seguro que sí está. Va a estar en Liber Judaica, la primera edición de esta feria del libro judío que lleva a cabo Dabar, el Centro Cultural Dabar en Madrid. Se va a desarrollar del 15 al 17 de noviembre y bueno, es una primera Feria Nacional de Editores Españoles de Judaica.
Hay actividades literarias como mesas temáticas, presentaciones de nuevos títulos, firmas de ejemplares, conferencias, un montón de actividades que se sucederán en un periodo de 3 días, como les hemos contado. Y bueno, interesante que va a haber descuentos por tratarse de una feria y interesantes ofertas de títulos de libro antiguo, de ocasión, nuevas propuestas, nuevos títulos. Ahí estaré, sin ningún lugar a duda. Sí, nos hace recordar, queremos hacer un homenaje también esta feria a la Feria del Libro de Hebraica, del Centro Cultural Hebraica, que tantos años animó el panorama cultural madrileño. Y le deseamos mucha suerte a esta Liber Judaica de Dabar, de la que hablaremos con su alma mater, con la responsable, que es Sandra Israel. Hablaremos próximamente. Y si tienen una edición de las lecturas talmúdicas de Levinas, que me lo guarden porque perdí el mío. Sí. ¿Y lo compraste allí? No. Vale. Pero a ver si está ahí. O sea que vas a tener que ir a... Sí, voy a ir. Que nada, antes de dormir lees ligerito y Sí. esta te ayuda, ¿no? Para estimularse. Bueno, la última, dos propuestas más para terminar este espacio cultural. Desde el Museo Sefardí nos invitan al debate coloquio Voces de los Conversos sobre los conversos de Toledo, que va a impartir Rachel Pérez, que es una experta en este tema, y además es conocida por muchos de nuestros oyentes, les sonará el nombre, y si no han sido a lo mejor alumnos suyos, es una gran profesora de hebreo y conferenciante exquisita sobre todos estos temas. El coloquio tendrá lugar en la Real Fundación de Toledo el 9 de noviembre a las 7 de la tarde. Y se lo recomendamos, por supuesto, por el tema y por la ponente. Rachel Pérez, que luego habrá intervenciones de los presentes y si hay que hablar de conversos en Toledo parece un buen sitio, ¿no? Sí, ¿no? Y en Madrid, ya para terminar, les proponemos un concierto por la mañana. Es un horario especial. Las 12 de la mañana. El próximo miércoles estará en el espacio Ronda el grupo Klezmer Sefardí, que a nosotros nos suena mucho porque nuestro compañero Jorge Rosenblum forma parte de este grupo. Así que más que nunca se lo recomendamos porque sabemos de la calidad y a llenar la sala, además. Sí, y que les va a gustar mucho si están a las 12 en este espacio Ronda de Madrid. Pues muy bien, así quedan invitados. Muchas de las cosas el 9, ¿no? Sí, la verdad es que hay concentración el día 9. El día 9, sí. Uh-huh. Pues van bien. a tener que marcar en rojo ese día en su agenda. Y se van a olvidar de por qué era. No. Teniendo tantas cosas, uno. Que nos oigan. ¿Cuál de todas era? No, porque nuestros oyentes son muy listos y si no lo apuntan, vuelven, saben que pueden ir al archivo de Radio Sefrad y recuperar estas propuestas. Bueno. ¿Vale? Yo me venía equivocando. Hasta mañana, Marcelo. Hasta mañana.